Otras videos. Gracias. Gracias, buenos días. Dios desde tempranas horas hoy está haciendo cosas muy especiales. Hoy es un día muy especial. Eh, Dios nos respalda. Esta mañana, cuando mi hermana Sandra venía en el carro para recoger a mi esposa y a mis hijos para traerlos a la iglesia, porque yo estaba aquí desde temprano, salió de su apartamento y ¡pum!, la chocaron. Y ahora cuando me bajé de la primera reunión, me estaba el mensaje: oye, me estrellaron. Y la llamé, estaba atacada llorando. Mis papás se fueron para allá, pero uno entiende lo que está pasando. Y hay algo muy especial y pues para contarles anécdotas, ¿no? Mi esposa Pao tiene algo muy especial, es que siempre que sentimos que el enemigo va a atacar, mi esposa Pao es la primera que empieza a sentir síntomas raros. Síntomas extraños, enfermedades, cosas que no tienen explicación. Estábamos en Orlando, Florida, en septiembre, en unas vacaciones con toda la familia, y era un sueño cumplido porque mis papás les dieron visa después de muchos años. Mi hermano Diego, que nunca había se presentado, le dieron la visa. A todos les dieron la visa, entonces dijimos, bueno, armemos las vacaciones, nos fuimos. Y fue un sueño así bien especial. Yo estaba en una gira con Alex en Europa, entonces llegué directo ahí a Orlando. Y comenzamos habíamos planeado todas las vacaciones, la casa donde nos íbamos a quedar, todos los días, día por día, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y la primera noche, ¡pum!, mi esposa Pao, con una dermatitis rarísima en el cuerpo, se brotaba, a las 2 horas se le desaparecía completamente, los síntomas, estaba normal, y otra vez a las 2 horas, ¡prum! Entonces uno decía, ¿pero qué es esto? Y bueno, tuvimos que ir a un hospital allá en Estados Unidos que es bien complicado, muy caro. Lo atienden súper bien, pero muy caro. Y sabíamos que algo había espiritual ahí. Hace poco mi esposa volvió a sentir lo mismo aquí en Bogotá, el mismo ataque así como de la dermatitis y las cosas. Yo le dije, eso es algo espiritual. Esta mañana no es fácil, mis papás deben estar allá con Sandra, gracias a Dios está bien de salud, no sé, la verdad no tengo más detalles. Pero siempre que uno se para acá, uno sabe que hay detrás algo. Que a alguien no le gusta que uno se pare aquí al frente, que a alguien no le gusta que uno haga compromisos. Este año en especial, yo hoy debería estar en Lima. Están los muchachos con Alex regresando hoy de Lima a Bogotá. Estuvieron una semana muy especial en varios países y yo debería estar allá. Este año Dios me llamó a decir, no más viajes. Y después de 14 años con Alex en noviembre, yo me senté con Alex en noviembre y le dije, esto es lo que está pasando, esto es a lo que Dios me ha llamado. A trabajar con Él es servirle a Dios, claro, pero hay momentos en la vida en que Dios no te dice entre bueno y malo, o entre bueno y la voluntad de Dios. Entonces voy a seguir trabajando con Él, pero obviamente no voy a viajar más, así es que voy a poder estar aquí en la iglesia mucho más tiempo. Yo estoy feliz, algo dentro de mí se goza, mi carne se duele. Esta semana fueron a Roma y yo no viajé, y yo los veía ahí poniendo fotos en el Vaticano y yo decía, y en la noche, como tenemos un chat donde ellos siempre hablan y pues estamos ahí todos viendo, dicen, va abajo en el lobby, no sé qué. Entonces en la noche del evento en Roma, ya tenía que regresar al día siguiente, Javi comenzó a escribir, queremos ir a comer, pero no tenemos cómo, porque no hay transporte, porque no tenemos euros, porque bueno, no sé qué. Entonces yo dije, si yo fuera ustedes, me iría a comer una buena pizza italiana, como fuera. Y obviamente la carne se duele, pero sé que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así es que este año me van a tener aquí más de planta. Estoy feliz con mi esposa, estamos muy contentos y estamos siendo obedientes a lo que Dios quiere. Estamos yendo directo al corazón y al propósito de Dios. Claro, me estoy dividiendo mi tiempo en muchas cosas. No crean que yo estoy todos los días mirando muchas cosas con Alex, pero estoy tratando de ser centrado en lo que Dios, para lo que Dios me ha llamado desde hace muchos años. El mensaje de hoy se llama la marca del discípulo. La marca de un discípulo. La marca de un discípulo. Y quiero comenzar pensando o preguntando, ¿qué es una marca? Y cuando uno dice que es una marca, uno a veces se imagina Coca-Cola, o a veces se imagina Movistar, o Tigo, claro, cualquiera de esas, o se imagina Sony,
o Samsung o lo que sea, pero lo que yo quiero que ustedes piensen es cuál creen ustedes que es la marca de un discípulo de Jesús. Hay una imagen ahí donde hay muchas personas, pero hay una que es diferente a ellas. Uno podría decir la marca de esa persona es que está en rojo, ¿cierto? Fácil. Pero quiero que ustedes piensen cuál creen ustedes que es la marca de un discípulo de Jesús. Y para eso quiero que pensemos, Dios al hombre, desde que lo creó, le dio un chip de grandeza en su interior. Y una vez dice, pero ¿por qué es tan difícil entender eso de tener ese chip de grandeza? Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29. Génesis 1, 27 al 29. Esta mañana no lo hice tan claro, pero vuelvo a hacer la campaña de la Biblia de papel. Por favor, tenga su Biblia, cómprela, añórela. Esta semana tuve la oportunidad de ir a otra iglesia y me senté con un amigo y ellos hacen libros y muchas cosas. Entonces le dije, oiga, ¿usted sabe dónde puedo yo mandar reencuadernar mi Biblia porque está que se caen las hojas? No, sí, de pronto con buena semilla, a veces lo hacemos. Entonces había al lado otra chica y la chica dijo, no, José, pero esto es fácil, cómprate otra Biblia. Yo dije, uy, no me pidas eso, porque es que esta es mi Biblia. Si usted la ve, está subrayada, rayada por todos lados. El domingo pasado se me quedó aquí como 2 días, o el antepasado 2 o 3 días, se me quedó aquí en la iglesia. Y yo decía, hacer mi tiempo con Dios sin mi Biblia es rarísimo. Me encanta poderla subrayar, así es que hago nuevamente la campaña. Compre su Biblia, atesórela, guárdela, téngala ahí con usted. Dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Diga conmigo, sométanla. Dominen, diga conmigo, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy, diga usted, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Ese chip de grandeza que usted y yo tenemos es porque Dios nos lo dio. Ahí está. Dice que Dios nos dio la tierra y nos dijo, sométanla. También nos dijo, domínenla. Y por eso es que el ser humano, los científicos dicen que estamos arriba en la cadena alimenticia, porque el ser humano está en la capacidad de someter la tierra, dominar la tierra y aprovechar todos los frutos que la tierra da, y por eso tenemos ese chip de grandeza. La pregunta ¿es malo tener ese chip de grandeza? No. Claro, podríamos entender que más adelante, unos versículos más adelante, pues el hombre peca en el Edén y entonces hay una ruptura con Dios y ahí ese chip de grandeza de pronto se transforma y entonces por eso hoy en día tenemos problemas en entender qué es la grandeza. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué dice el mundo de cómo ser grande? ¿Qué dice el mundo de cómo ser grande? Esas frases que están ahí son frases que a veces escuchamos en la universidad, escuchamos de nuestros profesores de universidad, en el colegio, de nuestros papás, de nuestros amigos, compañeros, de la gente que nos rodea. Y dice, ¿qué dice el mundo de cómo ser grande? Entonces lo primero que dice el mundo es que trabaje duro para conseguir dinero. Y eso está inmerso en todo nuestro sistema. Claro, uno critica a Venezuela, uno critica a Cuba, el socialismo. Yo estudié en una universidad, la Universidad Nacional, que es muy socialista. Pero nos enseñaron también el capitalismo, obviamente de otra óptica, pero no entiende que el capitalismo en sí, lo que le dicen a uno es eso: trabaje duro para conseguir dinero, trabaje duro, o sea, esfuércese, esté ahí. Segundo, dice, no pierda su tiempo en lo que no le da dinero. Entonces le dicen a uno, lo que a usted no le sirva para tener plata, no le dedique tiempo a eso, eso es perder el tiempo, le dicen a uno. Tercero, aproveche los contactos para su conveniencia.
Entonces, si usted quiere ser grande y quiere lograr, entonces a veces los papás, a veces le dicen a uno, oiga, ¿por qué no se hace amigo de este niño? Que mire que los papás tienen un gran negocio, tienen una gran empresa. Teocéntrica, por allá en la... Entonces ya no es Dios, ahora es el hombre, o sea, yo. Y la quinta es, usted no necesita de nada. Yo, temperamento. ¿Cuántos no han ido al seminario de identidad y propósito? Ya se acerca, vaya, para que usted pueda conocer cuál es su temperamento. Yo soy idealista. Esa frase última nos pega muy duro, es una debilidad de nuestro temperamento. A uno le dicen, usted no necesita de nadie, entonces somos autosuficientes. Creemos que todo lo podemos. Creemos que si el vecino me miró mal, bueno, ok, corto relación y sigo mi vida, no importa. Pero esa es la visión que a uno el mundo a veces le dice, usted no necesita de nadie para lograr nada, le dicen, esfuércese. No sé si usted ha escuchado a esa persona que habla a veces en televisión de actitud positiva. Esa persona no habla nunca de principios bíblicos, pero sí le dice a usted, mire, usted esfuerce, sea autodisciplinado, haga esto, haga lo otro, rodéese de buenas personas, etcétera, etcétera. El cerebro que uno dice, uy, sí, yo tengo que ser es así. Pero la pregunta es, eso es lo que dice el mundo de cómo ser grande. Ahora la pregunta es, ¿qué dice Jesús? Que es la siguiente pregunta. ¿Qué dice Jesús de cómo ser grande? Y para eso vamos a contestarlo yendo a Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. Y allí hay una historia. Mateo capítulo 20. ¿Cómo dice Jesús? ¿Qué dice Jesús de cómo ser grande? Y dice, entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primer punto. ¿Qué dice Jesús de cómo ser grande? Primer punto es, en el reino de Dios no existen preferitismos. En el reino de Dios no existen preferitismos. Versículo 20 y 21 de nuestra historia. Vamos a profundizarlo más, vamos a meditar en ellos. Entonces la madre de Jacobo, yo subrayé la madre, y de Juan, junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuál creen ustedes que es la preocupación de una madre? Lo mejor para sus hijos. Yo recuerdo, y esta mañana contaba la historia que estaba aquí mi mami sentada. Cuando yo tuve que irme al servicio militar, yo estaba en un colegio donde ninguno de mis compañeros se fue a prestar servicio, porque el nivel social les permitía a todos comprarse la libreta. Pero yo no podía en ese momento, mis papás estaban pasando una crisis económica dura, así es que mi mamá y mi papá dijeron,
quisiéramos, pero no podemos, te toca irte. No, yo renegué, eso mejor dicho, que no hice yo. Hice de todo, peleé conmigo mismo. En esa época estaba recién ennoviado, entonces mejor dicho, no, pero ¿cómo voy a dejar a mi novia? ¿Pero por qué? Duré detrás de una china y después de como 3 años de estar detrás, hacía 2 meses me había dicho sí. Y yo estaba ahí en ese idilio cuando me dicen, balotica verde, 6 de diciembre en el Guardia Presidencial. Y yo, no. Pero lo chistoso fue cuando yo llegué al ejército, entonces iba yo, el primer día, pase al desayuno, entonces le dan a usted su homenaje, su bolsita, su mochila verde militar, y adentro está el menaje que es una tacita esmaltada blanca, un platico hondo, semihondo, y los cubiertos. Y ese menaje a usted se lo dan el 6 de diciembre y el 6 de diciembre del siguiente año usted lo devuelve. Entonces cuídelo, lávelo, eso es parte de su dotación. Entonces el primer día yo pasé a hacer la fila para desayunar, ¿no? Entonces yo venía acostumbrado a mis huevitos melcochudos 3/4, con la bordecito dorado, porque así me lo hacía mi mami. El chocolatico con espuma bien rico, ¿cierto? El pan blandito recién traído de la panadería del lado. Así llegué yo ese día. Entonces yo llegué, hice la fila y apenas llegué y vi, entonces los huevitos no estaban melcochuditos. Casi que cayeron, fue ahí medio líquidos, los huevos revueltos. No estaban ni término medio ni un cuarto, estaban como un 16avo. Para el que es matemático entiende la fracción. Y entonces, luego me lanzaron el pan y pues un ladrillo. La mogolla así redonda, pero ladrillo. Y el chocolate, pues tocaba pasar y uno sacaba así el chocolate de un fondo metálico ahí comunal. O sea que el que lavaba mal su pocillo, pues le regaba las babas a todos los demás. Esa es la verdad, yo no estoy diciendo solo la verdad. Estoy siendo fiel, fidedigno. Entonces ese día cuando yo vi todo eso, yo no, pues, por no hacerles desplante a mis demás soldados, pues yo me senté ahí con el plato así, yo esperé que todo el mundo se fuera y fui y boté eso. Y en mi mente dije, ¿qué es esta porquería? Entonces, claro, viene mamá, ¿no? Viene mamá, así como la historia. Viene la mamita. Mijito, ¿cómo has estado? No, mami, la comida es terrible. No, aquí me voy a echar a desnutrir. Entonces mamá, ¿qué me dice? Ay, mijito, pobrecito. Entonces ella se fue, investigó alrededor del batallón guardia presidencial y encontró una frutería ahí abajito, como a 2 cuadras, que hacían domicilios, que vendían hamburguesitas y eso. Entonces vino y me dijo, ya te abrí una cuentica en la frutería de la esquina, para que no, tranquilo, mira, si tú quieres todos los días pedir, pide todos los días. Pero estábamos mal económicamente. ¿Pensó en eso mi mamá? No, ella, ¿en qué pensó? Su chinito, su Josecito. Y esos primeros días, pues claro, ya me dio ese payaso y yo era... Entonces yo pedía al domicilio y me lo traían por la reja. Y me entregaban la hamburguesa a través de la reja. Y allá se lo notamos a su mamita. Y esos fueron mis primeros días, que eran diciembre, época de Navidad, y yo allá encerrado en ese claustro. Pero me sirvió, me formó mucho. No puedo decir que no me sirvió. Me sirvió mucho. Y esos fueron mis primeros días. Lo que quiero llevarlos a pensar es, en esta historia aparece una mamá, que es Salomé. Los historiadores dicen que se llamaba Salomé, la mamá de Juan, y de Santiago. Jacobo es Santiago, que eran parte del círculo más íntimo del Señor Jesús. Y dice que la mamá vino, ¿y qué hizo la mamá? Comenzó a pedirle a Jesús, y no le pidió parada, sino que al contrario se arrodilló, formó toda la escena. Imagínense la escena de la mamá arrodillante, Jesús, diciéndole, Señor, por favor, te pido que me hagas un favor, te pido que me concedas este deseo. Y como dicen los historiadores que Salomé, parece que ella conoció a Jesús antes de que sus hijos conocieran y era un poco más cercana. Entonces yo imagino que ella pues llegó como a alguien muy familiar y ella estaba convencida que Jesús le iba a decir, claro, por Dios santo, Salomé, si somos amigos cercanos, pues lo vamos a hacer. Pero resulta que la respuesta de Jesús fue una respuesta diciendo, en el reino de Dios no existen preferitismos. Tal vez Juan y Santiago
querían escuchar de su amigo, de su maestro muy cercano, diciéndole, claro, ustedes son mis preferidos, ¿cómo no los voy a poner a mi lado? Pero Jesús tenía que enseñarle una lección. Y era decirles, el más grande es el que sirve. Para todos los que están en un liderazgo o están anhelando un liderazgo, hay algo que se llama liderazgo por demostración o liderazgo por posición. Siempre usted debe buscar su liderazgo por demostración. El día que usted quiera ser un buen líder, busque hacerlo por demostración. No, es que yo soy tan cercano al pastor que no, eso claro, el pastor me va a poner ahí a figurar. No, en el reino de Dios no existen las palancas, no existen los favoritos. Jesús les dijo, ¿quieres ser el primero? Sirva. Entonces, el primer punto, liderazgo por posición versus liderazgo por demostración. Segundo punto, ser grande es sinónimo de sufrimiento, versículos 22 y 23. Ser grande es sinónimo de sufrimiento. Uno no quisiera escuchar esto que les voy a decir, uno no lo quisiera escuchar. Uno en su yo, en su carne, en su pensamiento antropocéntrico, uno quisiera que le dijera más bien, ven a Cristo y todo será resuelto. ¿Sí o no? ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo y Él te bendice. ¿Tienes una enfermedad? Ven a Cristo y Él te sana. ¿Qué otra cosa quiere usted pedirle? ¿Tienes problemas en tu familia? Ven a Cristo y Él te los arregla. ¿Estás desempleado? Ven a Cristo y Él te da un empleo. Pero ese es un evangelio a medias. Ese es solamente un lado de la moneda. Ser grande es sinónimo de sufrimiento. Versículos 22 y 23 de nuestra historia. Dice así, no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Ellos contestaron, sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido por mi Padre. ¿Sabe que esta historia es una historia tan relevante y que marcó tanto la historia para los discípulos que está escrita en 3 de los 4 evangelios? Está escrita en Mateo, está escrita en Marcos, está escrita en Juan. Cuando vayamos ahí por el tiempo con Dios, más adelante vamos a encontrar esa historia. Y es porque para el Señor quería decirle a sus discípulos, hey, esto no se trata de fama, no se trata de poder, no se trata de posición, esto se trata de servicio. Y quiero que me acompañe a Marcos 10:38, que es donde está otra vez esta historia escrita, para que miramos algo más que dice ahí la historia. 10:38 y 39. Marcos. Y dice así, no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pregunta de interpretación bíblica. ¿Cuál era el bautismo del que les estaba hablando Jesús? ¿Cuál era el bautismo que ellos tenían que pasar? Que iban a tener que vivir, que iban a tener que ser probados por ese bautismo. ¿Cuál era ese bautismo? ¿Saben cuál era? La cruz. ¿Cuál era la copa amarga que Jesús iba a tener que vivir? La cruz. ¿Cómo? Antes de preguntar esto, Jesús es el profeta de profetas. A mí se me eriza la piel cada vez que leo en la palabra a Jesús dándole una palabra profética a alguien. Claro, él era tan amoroso y tan sabio que él no le decía a Pedro, no le dijo a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? A donde yo voy no me vas a poder seguir ahorita, pero tranquilo, en 2 años te van a crucificar boca arriba, patas arriba. No, él solamente le dijo, Pedro, tú vas a pasar más adelante.
¿Qué le está diciendo Jesús a Juan y a Santiago? Que ellos también iban a ¿qué? Que ellos también iban a tener que morir a causa del evangelio. Lo que pasa es que no se los dijo tan directamente. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Cuando él les dijo, ¿pueden acaso ustedes? Y ellos que sacaron pecho y dijeron, sí podemos, para las que sea, aquí estamos, listo. Y yo creo que Jesús por dentro dijo, uy, no saben lo que están pidiendo. No saben. ¿Cómo murió Santiago? O sea, Jacobo, ¿cómo creen ustedes que murió Santiago? ¿Alguien sabe? Está en Hechos, capítulo 12:2. ¿Cómo murió Santiago? Hechos 12:2 dice así: a Jacobo, o sea Santiago, hermano de quién? De Juan, el que está ahí en la historia nuestra, lo mandó matar a espada. ¿Quién lo mandó matar? Herodes. Herodes, dicen los historiadores que en el año 40 después de Cristo murió Santiago. Otra pregunta de interpretación bíblica. Entonces, ¿a los cuántos años que Jesús murió Santiago? ¿A los cuántos años? A los 7. Porque si la historia se parte en 0 cuando Jesús nace, Jesús muere de 33, o sea que Jesús muere en el 33 DC, ¿cierto? Y los historiadores dicen que Santiago murió en los 40. O sea, 7 años después, Herodes mandó a matar a Santiago. Eso está registrado en Hechos 12:2. ¿Cómo murió Juan? ¿Cómo murió Juan? Apocalipsis 1:9, que ya lo leímos en nuestro tiempo con Dios hace unos meses atrás. Dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan terminó sus días siendo exiliado en una isla a causa del evangelio. Para ir más allá, ninguno de los 12, ninguno tuvo una muerte natural. Sería interesante que usted un día ponga en Google cómo murió Mateo y verá lo que le sale. Cómo murió Pedro y así, coja uno por uno. Ninguno de los 12 tuvo una muerte natural. ¿Cómo se imagina su muerte? No, yo creo que cuando esté viejito, no sé. Mi mamá siempre me dice, aunque a mí no me gusta mucho hablar de eso con ella, porque es mi mamá, y ella me dice, yo quisiera simplemente un día ya no despertarme. Pero ninguno de los 12 tuvo una muerte natural. O sea que con eso les estoy argumentando que ser grande es sinónimo de sufrimiento. ¿Seguir a Jesús es fácil? No. Jesús dijo, angosto es el camino, estrecho, angosta es la puerta, y muchos tratarán, pero no todos podrán, porque es difícil. Muchos quedan en el camino. Pero yo quería. Sí, pero le faltó la milla extra. Tercero, este es uno de los puntos más importantes: actitud de servicio. Actitud de servicio. Cuando usted escucha actitud de servicio, ¿qué viene a su mente? Actitud de servicio. Versículo 24 al 27. Dice, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Si usted lee ahí con detenimiento el versículo 26, que es donde está la clave de todo, Jesús hace 2 diferenciaciones. Dice, hay unos que quieren ser grandes, pero hay otros que quieren ser primeros. Y para cada uno le dice qué tiene que hacer. Dice, para el que quiera ser grande tiene que ¿qué? Servir a los demás. Pero el que quiera ser primero, ¿qué tiene que hacer?
ser esclavo de los demás. Es diferente ser siervo a ser esclavo. En la traducción, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en la traducción Jesús utiliza ahí dos palabras diferentes. Lo que pasa es que algunas versiones, no sé qué versiones tengan, algunas dicen siervo y siervo. Pero la primera palabra dice, el que quiera hacerse grande deberá ser su servidor, se refiere a diácono, una persona que sirve ahí. Pero en la segunda, cuando dice deberá ser esclavo, la traducción literal, algunas Biblias le ponen siervo, pero la traducción literal es esclavo. En la época de Jesús habían esclavos. ¿Sí sabía eso? Existía la esclavitud. Algunos judíos tenían el lujo de tener esclavos. Y por eso por allá Pablo en las epístolas habla de cómo es el trato a los esclavos, porque existía la esclavitud. Así que cuando Jesús le está diciendo a sus 12, sobre todo a Juan y a Santiago, le dice, oiga Juan, Santiago, miren, mis chinitos, los quiero, los amo, han caminado conmigo 3 años, Jesús ya estaba listo para ir a la cruz. A los pocos días de eso, Jesús fue arrestado. Ya habían caminado 3 años, pero Jesús les dice, ¿saben qué? No han entendido el mayor principio de mi reino. Ellos estaban pensando que Jesús iba a venir y entonces era el Mesías y entonces nos van a poner en caballos, vamos a dirigir ejércitos, vamos a conquistar a los romanos, vamos a ser libres, vamos a ser poderosos. Y Jesús le dijo, ¿usted quiere ser poderoso? Mire, es servicio. Servicio a los demás. Los judíos se sentían felices de que les dijeran, son servidores de Dios. Los judíos sacaban pecho y decían, sí, los fariseos, yo soy un servidor de Dios. Pero lo que Jesús les estaba diciendo es, si usted quiere ser un servidor de Dios, comience por servir ¿a quién? A los demás. Y eso para los judíos fue como que, no, yo soy servidor de Dios. Le dijo Jesús, tiene que ser un servidor de los demás. Entonces ahí viene una frase. Para servir a Dios, hay que comenzar por servir a los demás, a los hombres. Eso suena medio herético, medio herejía, pero ahí está en la palabra lo que dice Jesús. El que quiera ser más grande entre ustedes debe comenzar por servir. ¿Por servir a quién? A los hombres. Actitud de servicio. ¿Qué es actitud? ¿Alguien se acuerda de esta definición? Definición de la palabra actitud. La respuesta mental y espiritual a. En palabras sencillas, es la forma en que yo reacciono ante todas las cosas. La forma en que yo reacciono. ¿Se ha escuchado que a veces dicen, uy, ese Falcao sí tiene una actitud en la cancha? Y ese James es un tigre en la cancha, tiene una actitud, ¿cierto? ¿Por qué? Es la forma en que ellos están reaccionando ante un desafío. Entonces vamos a ver la definición de actitud. ¿Qué es actitud? Esa es una definición bien elaborada y es bien chévere entender varias cosas que están ahí. Es la forma de actuar o reaccionar de una persona ante alguien o algo. Es el comportamiento aprendido que emplea un individuo para hacer o realizar algo y puede ser temporal. Ojo a esto, las actitudes se aprenden. Espero que ustedes se queden con eso hoy. Es decir, no son innatas en nosotros, por lo tanto pueden ser inducidas, manipuladas y modificadas. ¿Usted cree que Falcao tiene actitud porque era algo innato en él? La respuesta es no. Él solo tenía un don, pero desarrolló una actitud, aprendió una actitud, le indujeron una actitud, le manipularon una actitud y entonces lo llevaron a estar de pronto donde está hoy. ¿A dónde quiere usted llegar? Piense cuál es su actitud. A veces uno es de los que tiene una actitud en su trabajo, es decir, en el trabajo yo voy a hacer el mínimo esfuerzo. Como me pagan por estar de 8 a 5, listo, yo a las 8 llego, me siento y que no me piden nada más, yo cumplo y ya, se acabó. Pero las actitudes se aprenden. Uno las aprende en su casa. Los que son aquí papás, enséñenle a sus hijos actitudes. ¿Cómo le enseña usted a un hijo una actitud? Pregunta hacia los papás. Con su modelo.
modelando. Muchas actitudes malas que yo tenía y que he ido dejando, las vi en mi casa. ¿Tienen la culpa mis papás? En parte sí, pero en parte, si yo les preguntara a ellos, me van a decir, sus abuelos nos criaron así. Y si mis abuelos vivieran, sus bisabuelos me criaron así. Y si mis tatarabuelos vivieran, sus tatarabuelos nos criaron así. Pero resulta que cuando uno llega a Cristo, dice que todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. Y ahí es donde uno tiene que, el proceso de esta iglesia, el renuevo, está diseñado para que usted pueda llegar a Cristo, como toda iglesia lo hace, pero le pone un plus muy chévere. Y es que empiezan a trabajar en sus actitudes. Por eso el temperamento, porque si uno no sabe, ay, yo por qué seré que soy tan workaholic, o por qué seré tan variable en mis emociones, que hoy estoy acá, pero mañana estoy acá, pero mañana quién sabe, pasado mañana de pronto. Entonces uno comienza a entender por qué. Y espere que llegue al seminario de vida en el Espíritu, para que sepa lo que es bueno, porque es espectacular. Pero el problema es que uno trae esas actitudes a veces de la casa, entonces a uno le enseñaron todas esas cosas que uno trae ahí. Todo lo que hablamos al principio. Las actitudes se aprenden. ¿Qué es servicio? ¿Qué es servicio? Es hacer un trabajo con excelencia para otra persona. ¿Por qué cree que subrayé excelencia? Porque usted puede servir, pero no servir con excelencia. Por eso es que cuando uno dice servicio, tiene que estar metida la palabra excelencia en alguna parte. Las empresas hace muchos años están hablando de calidad, ¿en qué? Lo que diferencia a una empresa de otra, lo que la hace llegar más lejos es ¿qué? Calidad en el servicio. Y entonces toda la gente que estudia esas carreras administrativas, como yo, nos empiezan a meter ese tema, calidad en el servicio, calidad en el servicio. A veces no es ni siquiera tan importante si el producto es mejor o es peor. A veces es más chévere la calidad. Un ejemplo que pasa aquí en la iglesia, a algunos, a los que vivimos a sus alrededores, a los que almorzamos de lunes a viernes por aquí en los restaurantes de alrededor. Hay un restaurante muy chévere, a mí me encanta la comida, que queda por aquí por la 116. No voy a decir los nombres. Un día cuando quiera lo invito. Es bien gourmet y a mí me encanta. Y cada vez que pues con Pau estamos así como que, uy, ¿qué almorzamos? Que sea bueno, bonito y barato. Entonces vamos a ese lugar. Pero ¿sabe qué pasa en ese lugar? La comida es deliciosa. Pero ¿sabe qué pasa con el servicio? Es terrible. Comenzando porque la señora, la dueña, tiene una muy mala actitud. Entonces uno siente que uno no le está comprando, o sea, uno no siente que uno es el cliente, sino uno siente que ella es el cliente. ¿Sí me entiende? Entonces como que ella debería sentarse y no, venga, yo la sirvo. ¿Me puede servir un poquito más? No, no hay más sopa. ¿Me puede cambiarla? Pero en cambio hay otro restaurante, que es incluso un poco más sencillo, donde uno va, el almuerzo tal vez no es gourmet, que es la palabra elegida de todo el mundo, ¿cierto? No es tan gourmet, es más típico. Entonces uno va y se sienta y le dice a la señora, uy, venga, ¿me puede cambiar la sopa por un salpicón? Claro, con mucho gusto. ¿Y qué más quieres? No, y quiero que me cambie la verdura porque es que no me enseñaron a comer espinacas. Póngame un huevito frito. Claro, con mucho cariño. A la final, ¿uno qué prefiere? ¿Por qué? ¿Por el producto? Por el servicio. Para todos los que quieren hacer aquí empresa algún día, no piense tanto en su producto, piense en su servicio. Ese es el plus que solo usted le puede impregnar a su empresa, a su negocio. Eso es lo que lo va a diferenciar, el servicio. Entonces, conclusión, ¿qué es actitud de servicio? Esta definición no la va a encontrar en Google, porque es una definición que yo elaboré o Dios me dio, después de entender esas dos palabras y de entender el pasaje que leímos en Mateo 20. Dice, es determinar, o sea, no es decidir, sino es determinar, es la acción ya hecha, como patrón de vida, hacer con excelencia algo por los demás, pensando primero en ellos que en sí mismo. Eso para mí es actitud de servicio, visto desde Mateo 20, en los versículos que leímos,
Eso es determinar tener un patrón de vida. Eso es lo que a usted le dice que esa es su marca de un discípulo. ¿Usted quiere ver a alguien que sea un discípulo de Cristo? Mídalo por eso. Ah, sí, esa persona sirve. Ah, no, esa persona no sirve. Pero cuando uno no sirve, sería cuestionable si es un discípulo que ha entendido lo que es el reino de Dios. Entonces, esa es la definición. Cuarto punto. La marca de un discípulo, como el nombre del mensaje. Esta predicación se iba a llamar actitud de servicio, pero a última hora Dios me dijo, no, así no, ponle así. Crea que cuando usted algún día se ponga a hacer el bosquejo de una predicación, yo a veces llego a tener hasta 10 títulos. Comienzo, no, así no, este sí. Después no, a veces hasta que por fin como que digo ese. Versículo 28 de nuestra historia dice, así como el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Un discípulo hace todo lo que debe hacer a su maestro. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor, pero un seguidor fiel, ¿cierto? Porque yo puedo ser un seguidor no fiel, que quiero hablar como habla mi maestro, ver como ve mi maestro, caminar como él camina, pensar como él piensa. Eso es un discípulo. Entonces, si yo quiero ser como Cristo, que es lo que uno predica en la iglesia, para eso venimos a este lugar, entonces yo tengo que entender que Jesús, ¿qué dijo? Yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. O sea que la marca de un discípulo es el servicio. La marca de un discípulo es el servicio. Una frase muy conocida. Para los que no la conocían, se las presento. Para los que ya la han escuchado, recuérdela. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es una frase que ya hemos escuchado mucho tiempo. Ojalá que eso se pueda hacer hoy, rema en su vida. Que usted pueda entender el espíritu de esa palabra en su vida y decir, oiga, yo no estoy sirviendo. Yo necesito servir más. Yo necesito sacar más mi tiempo para el Señor. Yo no puedo quedarme solo pensando en mis negocios, en mi empresa, en mis problemas, en mi familia, en mis proyectos, sino que yo debería pensar cómo puedo yo servir a otros. Eso es lo que es realmente la marca de un discípulo. 3 señales que demuestran mi actitud de servicio. 3 señales. Si usted quiere mirar la marca de un discípulo, entonces comience a evaluarlo por estas 3 cosas. Primera, un siervo vela por los intereses de los demás. Un siervo vela por los intereses de los demás. Mateo 22:39. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Es parte de la visión de esta iglesia. Es uno de los versículos centrales de la visión de esta iglesia. Dice por allá el versículo anterior, el 38, dice que le preguntaron a Jesús, ¿cuál era el primer mandamiento? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego llega este versículo. Y el segundo, les dice Jesús, se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo hago ahí una pregunta. ¿Cómo demuestro que amo a una persona? ¿Cómo demuestra usted que ama a una persona? Sirviéndole. Así es que usted demuestra. Usted no puede venir aquí a decir un discurso de palabra, sí, yo te amo, tú eres mi gran compañero, tú eres mi gran amigo, pero nunca lo he servido. Siempre estoy esperando es que más bien a mí me sirvan. No, a mí me den, a mí me traigan. Como José Luis cuando está en el ejército, mami, ponme la frutería en la esquina, ábreme una cuenta ilimitada. Quiero comer de ahí de lo rico. Entonces la primera cosa es velar por los intereses de los demás. ¿En qué gastas más tiempo tú en el día? ¿Pensando en tus problemas? Uy, no, es que tengo que trabajar mucho más duro porque la plata, porque yo, porque mi proyecto, porque mi familia, porque mis hijos. Pero ¿en qué momento tú te paras y dices, oiga, ¿qué pasará con esto? ¿Qué pasará con esta persona? ¿Cómo estará? ¿Tendrá para comer hoy? ¿No tendrá para comer hoy? ¿Podré yo ayudarle de alguna forma? Segunda, un siervo considera a los demás como superiores. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 7.
Y vea que la Biblia habla de actitud, dice, la actitud, dice el primer versículo del pasaje, de ustedes, eso está escrito en la Biblia, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de ¿qué? Siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, ¿cómo fue la actitud de Cristo? Respuesta, fue una actitud de servicio. Actitud de servicio. Esa fue lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que venimos a cantarle todos los domingos, a levantar nuestras manos, a decirle gracias Jesús, simplemente fue que Él vino, dejó su poderío, dejó su gloria, se hizo como usted y yo, y vino y murió, y se hizo siervo, nos sirvió. ¿En qué puedo servirles? No, tienes que dar tu vida por ellos. Ok, lo hizo. Tercera, un siervo siempre hace todo como si fuera para Dios, sin quejarse. Un siervo siempre hace todo como si fuera para Dios, sin quejarse. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. ¿Como para quién? Y no como para nadie en este mundo. Pregunta para los jóvenes. No, mentiras, para todos. Que yo todavía sigo haciendo eso. Cuando yo era más chico, entonces mis papás decían, José Luis, ¿quieres salir con tus amigos? Yo, sí, lave la loza. Mire, usted lava la loza y se va tranquilo, me decía mi mamá. Eso es rápido. Ay, eso me da una rabia. Y yo veía que todos mis amigos, nadie hacía eso. Todos mis amigos iban como en coche. Ellos desayunaban y quedaban libres. Y entonces yo ¿qué hacía? Yo cogía la loza en la casa y yo odiaba lavar los platos por debajo. Entonces yo solo los lavaba por arriba. Esponjita, eso sí me ponía guantes, agüita calientica, ¿cierto? Y los lavaba por arriba rápido, y pum, los ponía ahí, ya listo. Yo no secaba loza ni nada. Yo los colgaba ahí en como quedaran. Listo, ya me voy. Y después cuando regresaba por la noche, el sermón de la madre. Esos platos quedaron grasosos por debajo. Pero por favor, échele jabón por debajo, que por debajo también se ensucian. Y era así. Y entonces yo lavaba la loza quejándome todo el tiempo, pero ¿por qué yo sí? ¿Pero por qué me toca hacer esto? ¿Cierto? Recuerdo cuando no estaba sino Sandra y yo, no había llegado esta preciosa niña, Tati, ni Diego, y estábamos en los Alcázares, yo tenía como 8 años, y entonces adivinen quién era el mandadero oficial de la casa. Porque la niña no puede ir a la tienda. No, ahí me le hacen algo, eso ahí hay mucho peligro va por fuera en la calle, eso este mundo está descompuesto cada día. Eso le echaron todo un sermón, ¿no? Los papás ahí como lanzándole todos los argumentos y uno ahí quejándose. Y la tienda quedaba literalmente, uno salía como 20 metros, quedaba la tiendita ahí a la vuelta. Pero no, entonces le tocaba a este pechito. Vaya y traiga la limonada Postobón. Bueno, lo único bueno es que eso sí cobré mi peaje, mi chocorramo, mi bombombún, mi arequipito, mi quesadillo. Le estoy diciendo mis placeres más ricos. Cuando yo entro a una tienda, a veces yo te busco, uy, el chocorramo, uy, el bombombún, uy, el quesadillo. Hoy en día hay otras golosinas más sofisticadas, pero eso era lo que en esa época era chévere. Pero nos quejamos, llevemos esto al plano de nuestra iglesia. Aquí en nuestra iglesia, cuando servimos, ¿cómo servimos? ¿Nos quejamos? Uy, no, pastor, yo le ayudo en protocolo, pero no, eso yo no le madrugo tanto. Vayan arrancando y yo les voy llegando ahí al devocional. Lo hacemos de buena gana porque es ¿para quién? Para Dios. Hay que tener siempre en nuestra mente eso tan claro. Yo sirvo a los hombres, sí, pero cuando yo sirvo a los hombres estoy sirviendo ¿a quién? A Dios. Entonces si es para Dios,
Lo hago con excelencia, lo hago lo mejor posible, me esfuerzo, dejo cualquier cosa aplazada. Es a veces difícil cuando uno escucha a la gente que dice, no, pastor, no fui a la iglesia porque amaneció lloviendo. Y los que vivimos en Pontevedra, que hoy amanecimos sin luz, todo Pontevedra hoy sin luz, desde las 4 de la mañana hasta las 8:15 de la mañana. Entonces yo me desperté hoy a hacer mi TCD y cuando, ¡pum!, uy, no hay luz. Tocó celular, linterna, pero se me va a acabar la pila, pero bueno. Báñese, entonces ponga la linternita ahí, gracias a Dios, la ducha no depende del agua caliente de la luz, entonces subo agua caliente. Pero yo llegué a pensar, dije, no, si toca agua fría, bueno, pues ese es el precio, hay que hacerlo. Pero a veces es triste cuando uno ve que la gente dice, uy, no, pastor, comenzó a lloviznar, uy, no, no voy. Uy, no, pastor, es que tal cosa, uy, no, tampoco voy. Pero ese es mi servicio a Dios. Por eso dice ahí en Colosenses, hágalo como para Dios, no para los hombres, no para ser visto. Uy, es que esta persona sí vino, no, hágalo para Dios. Ese sea su móvil, que esa sea su motivación. Conclusión. ¿Cuál es la marca de un discípulo? ¿Cuál? Actitud de servicio. No solamente servicio y no solamente actitud. Tiene que mezclar las dos. ¿Por qué? Porque entonces viene otra pregunta. Yo puedo estar sirviendo. Sí, servicio. Listo. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo estás sirviendo? No, es que, no sé, les hablo de mi vida para que sea mejor yo el que me boleteo. De los 13 a los 18 yo toqué la batería en una iglesia. Todos los domingos, todo el tiempo. Ahí. Cuando comencé a tocar batería, había alguien que tocaba mejor que yo y era una cosa terrible para mí. Yo era la suplencia del baterista. Se llamaba Andrés. Entonces yo llegaba a tocar y me decía el director de alabanza, Andrés, tú tocas el domingo, José Luis, te le haces allá al ladito. Y literalmente los domingos yo me sentaba al lado del baterista a verlo tocar. Porque el líder me decía, usted aprende observando. Y entonces en la iglesia donde yo estaba, la batería quedaba en un lugar alto, atrás, a este lado. Y a mí me tocaba allá al ladito y yo me sentía rarísimo porque toda la gente allá alabando, yo era un pelado de 13 años y yo allá al lado viéndolo tocar. Hasta que por fin un día, yo dije, no, comencé a estudiar, me dieron clases, aprendí, me esforcé. ¡Prun! Me volví el titular porque el muchacho se fue, por muchas razones. Bueno, fue de Dios. Dios lo movió para otro lugar. La verdad es que mi oración era, Señor, llévatelo, no mentiras. No. No, pero la verdad fue que un día el muchacho se fue. Y entonces yo, pum, pasé la titular y yo, ahora sí. Y me volví bueno en eso y me volví dependiente. No, me hice sentir que la iglesia dependía de mí. Entonces yo sabía que el pastor me necesitaba. Yo sabía. Eso uno lo sabe. Para la reunión de jóvenes eran todos los sábados. Me necesitan. No hay nadie más. Para la reunión del domingo, me necesitan. Entonces yo comenzaba a hacer mis exigencias. Y aparte de eso, mi vida no fue tan santa. Porque yo tenía 13, 14, 15, 16, 17. Hasta los 17 toqué batería. Y pues esa era una época terrible. Terrible. O sea, el mundo era... Con vergüenza lo digo que yo apagaba el cigarrillo en la esquina de la iglesia y entraba a tocar. Así era. Entonces la pregunta que yo hago ahora es, no solo si estoy sirviendo, sino cómo estoy sirviendo. Yo puedo servir, sí, yo vengo y toco. ¿Cómo lo estoy haciendo? O sea, con excelencia, buscando realmente a Dios y su propósito. A veces yo se los digo, por eso les hablo mucho a los que tocan, no los quiero mirar, mejor miro arriba. Uno a veces, cuando toca, uno quiere ser visto por los demás. Y yo me daba cuenta que muchos jóvenes comenzaron a verme y hasta me decían, José, tan chévere que usted hace los redobles, los puede hacer más seguido. Entonces yo comencé a cambiar mi estilo de tocar porque la tribuna me pedía más redobles. Que suenen esos tambores mejor. Entonces yo comenzaba a tocar, ya no tocaba tanto aquí el hi-hat, sino tocaba eran los toms. Y todo el día lo pasaba. Bueno, el director de la danza nunca me dijo, no, así no. Entonces yo le hacía, porque yo sentía que ya la tribuna estaba aplaudiendo.
me sentía el chacho. Eso muchas veces pasa. La pregunta es, ¿a quién le estaba sirviendo yo? Claro, Dios utilizó eso, sí, claro, el día que me toqué irme para el ejército, que ya se los conté, ese día la iglesia se quedó sin baterista. Y como yo no había querido formar a nadie, imagínense la crisis, la iglesia quedó. El hijo del pastor en ese momento, que era más chiquitín, comenzó a aprender, pero tocaba igual que yo, tocaba mal. Al principio uno toca mal, esa es la verdad. Y entonces cada vez que yo salía de permiso el domingo, el líder de la alabanza me decía, José, no. Entonces al pobre muchacho, que hoy en día es muy amigo mío, Juanca, siéntate. Uy. Perdón, muchacho, siéntate. Siéntate que vino José Luis y él va a tocar hoy. No sé por qué me estoy dedicando tanto a este tema, pero siéntate que él va a tocar hoy. Y entonces yo llegaba sin ensayar y sin ayuno. No, yo no necesito ensayo. ¿Cómo servimos a Dios? No es si servimos. A veces es fácil contestar, sí, yo sirvo. No, la pregunta es cómo yo sirvo a Dios. La historia termina en que cuando fui al ejército, Dios me procesó duramente, me quitó el consentimiento de hijo de mami, me lo quitó, me lo desarraigó y me dijo, la vida hay que lucharla. La vida no es fácil. Yo aprendí esto en el ejército: disciplina, constancia, perseverancia. Si hay un pan que es un ladrillo, cómase eso y sea agradecido con Dios. Punto final. Y entonces cuando yo ya salí, el líder de la alabanza dijo, saliste del ejército, vas a volver a la alabanza. Y yo le dije, no. Ya desde ese día nunca más me he vuelto a sentar en un instrumento, porque Dios me dijo una carga más grande era los jóvenes. Trabaja con los jóvenes. Y ahí comencé a trabajar con los jóvenes. Habían 10 y así comenzamos con 10 y así se fue. Y yo a veces veo a los muchachos aquí tocando y yo a veces me acuerdo de mis épocas. Yo llegaba así comiendo el chicle, me sentaba a tocar comiendo chicle. Nunca alzaba los brazos, nunca cerraba los ojos, no entendía qué era eso. Yo lo que quería era que la tribuna me aplaudiera. No es si yo estoy sirviendo. Claro, Dios después me permitió o me ha permitido ir a viajar con Alex, que es algo de música, donde otra vez como que yo ese recuerdo. Y a veces molestando, yo a veces me sentaba, ya como no estoy viajando, yo me sentaba en las pruebas de sonido en semejantes montajes y yo le decía ahí a Dani, que es el que toca la batería, Dani, yo le pruebo hoy la batería. Entonces Dani me decía, ¿verdad? Sí. Entonces yo me sentaba y comenzaba, tum, tum. Eso fue hace poco, me sentía raro. Yo decía, no, ya no es mi lugar. Ya hay otros que lo pueden hacer mejor. Pero ¿cómo estamos sirviendo? Esa es la conclusión de la charla que está ahí en las pantallas. Contestes esas preguntas. ¿Estoy sirviendo? Ojalá algunos digan sí. Los que digan no, la invitación hoy es a que sirva. Pero la segunda pregunta es más difícil de contestar. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy sirviendo? Y yo lo que quiero es animarlo a que usted pueda entender que Jesús lo que dijo es, vuélvase esclavo de los demás. Vuélvase esclavo de los demás. Sirva. ¿Cuántas horas a la semana usted podría dar, por ejemplo, a la iglesia? ¿Una? Bueno, listo, una. Aquí a veces hacen falta manos. A veces yo veo que necesitamos que alguien llene el sistema de gestión o ponga las asistencias, o a veces cuando comienzan las escuelas se necesitan manos que ayuden a tomar la asistencia, a pasar las hojas, a tantas cosas que hay que hacer. Entonces la pregunta es, ¿podría alguien acá decir, pastor, ¿sabe qué? Enlísteme. Cuando sea algo administrativo, yo quiero hacer algo. Tengo 2 horas, tengo 3. En vez de que usted diga, me vi todo el Nietzsche, me vi toda la de Diomedes. Hace un tiempo yo veía series, hasta que un día Dios me dijo, ¿cuánto tiempo has gastado en esas series? Y dije, no más. Y a veces como que por ahí pasa Nietzsche y como que uno trata de, y digo, no, prefiero apago el televisor a esa hora, prefiero ponerme a estudiar, a leer, prefiero hacer llamadas a mis discípulos, otras cosas. Pero la pregunta no es si estoy sirviendo, sino cómo voy a servir a Dios. ¿Cómo? Si yo pregunto, todos aquí podrían servir, todos. La pregunta es cómo. La pregunta es si estoy dispuesto a procesarme para servir mejor. Si yo me sentara hoy en una batería, tocaría mal. Tengo las muñecas ya muy tiesas, pero tal vez sería más procesado.
La pregunta es ¿cómo? Quiero que cierres ahí tus ojos por un minuto. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra nos guía a toda verdad. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye a través de tu palabra. Que esto que escuchamos hoy, Señor amado, no se quede solamente como un mensaje más, una charla más, una linda palabra para poner en nuestra biblioteca espiritual, sino que esta palabra haga efecto en mi vida, Señor. Haga efecto, haga mella. Que yo pueda aplicar esta palabra a mi vida, Espíritu Santo. Redarguye nuestros corazones. Espíritu Santo, tú eres el dueño de la iglesia. Eres el director de la iglesia. Yo te pido, muévete con libertad. Te autorizamos. Diga, Espíritu Santo, yo te autorizo a que toques mi vida con esta palabra. Porque Dios es un caballero. Si usted no se lo permite, Él no entra ahí. Abra su mente, diga, Espíritu Santo, toca mi mente con esta palabra. Espíritu Santo, no quiero durar más años sentado en una silla, solo pensando en mis planes, en mis proyectos, en mis trabajos, en mis problemas, en mis necesidades. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Dios. Enséñame a servir, enséñame a servir. Dígale, yo no quiero servir mediocremente. Dígale, Dios, perdóname si te he servido con mediocridad, con facilismo. Yo no lo quiero hacer. Hoy he entendido que tú me pides excelencia. Tú me pides que el servicio sea una marca en mi vida. Yo quiero servir. Diga, Espíritu Santo, enséñame a servir. Cambia mi vida, toca mi carácter, Señor, transforma mi carácter. Todos aquellos hábitos adquiridos, Señor, que me alejan de ti, Señor. Aquellos hábitos que me inclinan hacia el pecado, Señor. Hábitos de pereza, hábitos de facilismo, hábitos de materialismo.